Esta es una prisión sin muros. Incluso si un prisionero es visto escapando, los guardias no harán nada porque el área afuera de la prisión está llena de minas terrestres. Mientras el fugitivo se atreva a correr hacia el campo minado, serán aniquilados instantáneamente. No hace mucho, el futuro novio Stu trajo a sus amigos a Sudamérica para una despedida de soltero. Después del evento, el grupo llegó al aeropuerto listo para regresar a casa, pero Stu nunca esperó que su amigo Ryan hubiera deslizado una pequeña bolsa de contrabando en su bolsillo, evadiendo exitosamente la seguridad del aeropuerto. Sus acciones pusieron nerviosos a todos, pero justo cuando comenzaban a respirar tranquilos, otro amigo de Stu se metió en problemas. Greg se agarró el estómago, se desplomó en el suelo, convulsionó y echó espuma por la boca. El perro detector de drogas cercano comenzó a ladrar sin control. Luego llevaron al grupo a una sala de interrogatorios y les dijeron que Greg se había tragado un globo lleno de contrabando con fines de contrabando. El globo había estallado, lo que le provocó envenenamiento. Entonces irrumpieron unos cuantos policías, retuvieron al grupo por la fuerza y pronto fueron llevados a una pequeña isla controlada completamente por los militares y la policía. Al llegar a la isla, Stu vio que descargaban varias bolsas que contenían cadáveres. Aunque no estaba seguro de lo que estaba pasando, sus instintos le dijeron que este lugar estaba lejos de ser ordinario. Empujaron al grupo a un camión y, después de un viaje accidentado, finalmente llegaron a su destino, una prisión nacional en el centro de la isla. Después de bajarse del camión, el suegro de Stu, Ion, quedó desconcertado por la vista. Una prisión sin siquiera un muro. ¿Acaso los guardias no temían que los prisioneros escaparan? Mientras se preguntaban, un prisionero salió corriendo de la prisión a toda velocidad. Un guardia en la torre levantó su arma, listo para disparar, pero otro guardia la bajó de inmediato. Stu y los demás observaron mientras el prisionero intentaba escapar, pero antes de que llegara lejos, pisó una mina terrestre. Con una explosión, el prisionero que escapaba fue aniquilado instantáneamente. Resultó que la prisión estaba rodeada de minas terrestres, y nadie podría escapar con vida. Esa era la razón por la que la prisión no tenía muros. Al ver esto, Ion se dio cuenta de que necesitaban irse rápidamente. Él y su hijo, Kai, decidieron encontrar al director de la prisión y pedir ayuda consular como ciudadanos británicos. Mientras tanto, la herida del estómago de Greg sangraba y necesitaba atención médica urgente. Stu llevó a sus dos amigos a buscar un médico aquí. Entonces, los dos grupos se separaron. Ion y su hijo llegaron a la puerta de la oficina. Después de llamar, le dijo al guardia que quería conocer al director. El guardia los dejó entrar a la oficina, pero para su sorpresa, en la gran oficina solo había un guardia. El guardia presionó un botón en el escritorio, y una puerta se abrió de inmediato. En ese momento, Ion escuchó a alguien hablando desde dentro de la habitación. Siguiendo la voz, entraron a la habitación, pero lo que encontraron fue una computadora en el escritorio. La persona en la pantalla era el guardia con el que querían reunirse. Ion explicó que eran ciudadanos británicos y que no tenían nada que ver con el contrabando. El guardia le dijo que tendrían que pasar por el sistema judicial aquí. Antes del veredicto, permanecerían encarcelados en esta instalación, y cuando Ion preguntó cuánto tiempo tomaría el fallo, el guardia respondió, de 5 a 6 años. Después de decir esto, la señal se perdió y la pantalla se volvió negra. Mientras tanto, Stu y sus amigos encontraron al doctor, pero debido a la barrera del idioma, el doctor no tenía idea de lo que estaban tratando de decir. El doctor entonces levantó su arma, haciendo que levantaran las manos con miedo. El doctor abrió la cortina detrás de él para revelar a un hombre, atado y empapado en agua helada. El hombre, que hablaba inglés con fluidez, pidió ayuda mientras ellos permanecían congelados. Sin entender por qué el hombre estaba en el agua helada, el doctor les apuntó de nuevo con el arma. En ese momento, un hombre tomó una silla y la estrelló contra la cabeza del doctor, dejándolo inconsciente. Al ver esto, el hombre les pidió que lo liberaran rápidamente. Stu y los demás, aún sin entender, cortaron las cuerdas que ataban al hombre. Una vez libre, el hombre saltó de la bañera, agarró el arma del suelo, abrió la puerta y salió corriendo desnudo. Al mismo tiempo, dos mujeres con uniformes de enfermera llegaron con una camilla, levantando a Greg y dirigiéndose a la prisión. En el camino, se cruzaron con los dos grupos. Ion pensó que esto era una señal de trato preferencial. Llegaron a un patio fuertemente vigilado, donde la directora de la prisión, Selma, los recibió. Había oído que Greg era millonario, pero al enterarse de que lo habían encarcelado por contrabando, su actitud cambió de inmediato. Les exigió $200.000. Si no podían proporcionar el dinero, serían enviados de vuelta al Reino Unido hechos pedazos. Después de decir esto, ordenó a sus hombres que los echaran por la puerta. Cuando salieron, un desconocido les entregó un fax. Kai abrió el fax y vio que era de la embajada,
informándoles que la embajada británica estaba al tanto de su situación. Aún así, se enfrentarían a 100 años de prisión. Aunque todos estaban frustrados por esto, Ion pensó que era algo bueno. Al menos la embajada sabía dónde estaban. La sentencia de 100 años probablemente era solo una historia inventada. Creía que alguien eventualmente vendría a rescatarlos. En ese momento, el extraño les dijo que la embajada ya había preparado una celda para ellos. Cuando llegaron a la celda, apareció un hombre que parecía un gángster. El hombre dijo que Stu y los demás le debían un par de riñones, señalando al médico cercano. El médico se dio la vuelta lentamente y, delante de todos, levantó el dedo y señaló a otro hombre. Estaba insinuando que el hombre lo había golpeado, haciéndole perder los riñones. Sin dudarlo, Branco le disparó al hombre en la cabeza y luego decidió tomar otro par de riñones como compensación. Esta, afirmó, era la forma correcta de extraer riñones. Primero, encontrar el punto correcto debajo de las costillas, luego cortar la piel, insertar la mano y sacar el riñón. Pero Branco no estaba satisfecho con solo 2 riñones, quería un tercero. Se desconocía la siguiente víctima en enfrentarse al cuchillo, pero cuando el grupo no respondió, Branco sacó su arma. Ion agarró rápidamente un palo de madera y lo rompió en pedazos. El grupo decidió echar a suertes para determinar quién sería el próximo donante. Cuando la mano de Clem tembló, el segundo riñón cayó al suelo. Branco le indicó a Kai que saliera y ayudara a recogerlo, junto con los otros órganos del hombre. El grupo sacó sus palos, y Ion terminó con el más corto. En este punto, el médico negó con la cabeza a Branco, diciendo que Ion era demasiado viejo y que sus órganos no valían nada. Ion escapó por poco de la terrible experiencia. Entre el grupo restante, Hugo tenía el palo más corto. Después de dar sus instrucciones finales, Hugo se quitó la ropa y se metió en el baño de hielo. De repente, Kai habló, sosteniendo el palo más largo pero afirmando que era el más corto. Sacó a Hugo y se metió en el baño de hielo. Ion intentó detener a su hijo, pero Branco le puso una pistola en la cabeza. Justo entonces, uno de los hombres de Branco lo llevó aparte. Su hermana, Selma, quería verlo. Kai acababa de salvarse. Una vez que Branco se fue, Clem se derrumbó. Ella nunca imaginó que sus vacaciones la llevarían a ser encerrada en una prisión, y mucho menos ser obligada a abrir los riñones de su amiga como veterinaria que nunca había tratado animales. Antes de que pudiera terminar de quejarse, el médico se acercó, la agarró del pelo y la arrastró fuera de la habitación. Cuando el grupo se calmó, notaron que Kai tenía un anillo en su mano. Durante la extracción del órgano, había logrado deslizar el anillo del dedo del hombre. Este anillo también se ha convertido en su única riqueza. Por la noche, Ryan despierta en secreto a Stu, y los dos salen, sospechando que su encarcelamiento no se debe solo a que Greg contrabandeó solo, alguien más debe estar involucrado. Si Greg fuera el único que cometiera el crimen, ¿por qué la policía los arrestaría a todos? Entonces, los dos decidieron que tenían que encontrarlo y descubrir la verdad. Al día siguiente, los dos se colaron en secreto en el patio de Selma. Por casualidad, se encontraron con Clem, que estaba cuidando de Greg aquí. Clem los condujo a su lado de la cama. Cuando supieron que su amigo estaba muerto, Greg se dio cuenta de que tenían que irse de este lugar. Ryan preguntó quién era su cómplice, pero no respondió directamente. Solo dijo que tenía los medios para sacarlos de allí. La condición era que necesitaba un teléfono para contactar con el mundo exterior. Mientras tanto, Ion y los demás comenzaron a preocuparse por la comida, ya que no tenían dinero. En ese momento, Hugo vio a una niña que estaba prestando dinero en la prisión. Pero cuando se acercó a ella para pedirle prestado $100, la niña le dijo que como le debían a Selma $200,000, nadie en la prisión les prestaría un centavo. Esto significaba que morirían de hambre aquí. Justo entonces, Kai vio accidentalmente a alguien intercambiar un pollo por dinero. Entonces, el grupo fue a ver al anciano, y finalmente, Ion cambió sus zapatos de diseñador por el pollo que tenía el anciano. Mientras tanto, Stu y Ryan encontraron al enterrador. Era responsable de manejar los cuerpos de los prisioneros que morían en prisión. Los dos querían enterrar a su amigo y también querían un teléfono para contactar con el mundo exterior. Solo tenían un anillo, y el enterrador aceptó sus términos, pero tuvieron que elegir entre las dos cosas. Después de una discusión, Stu decidió cambiar el anillo por un teléfono, ya que salir de allí era su máxima prioridad. En ese momento, Greg salió corriendo del patio, y luego Stu lo encontró en el baño con el teléfono. Greg contactó a su jefe, pero el jefe dijo que si algo salía mal, alguien tenía que asumir la culpa. Pensando en cómo su esposa e hijos podrían estar implicados, Greg volvió su mirada hacia Stu. Después de todo, a Stu solo le quedaba su madre en quien confiar. Quería que Stu asumiera la culpa por él y amenazó con que si Stu no lo hacía,
les diría la verdad a todos sus amigos que les ocultó Stu a sus amigos. Stu tomó el teléfono pero no cumplió con los deseos de Greg. En cambio, le reveló la culpa de Greg al jefe. Greg intentó arrebatarle el teléfono, pero estaba herido, y durante el forcejeo, Stu lo sujetó por el pozo negro y le puso una manta en la cabeza. Sin embargo, después de terminar la llamada, Stu se dio cuenta de que Greg había dejado de respirar. De repente, alguien llamó fuerte a la puerta. Un prisionero necesitaba urgentemente ir al baño y no pudo aguantar más. Presa del pánico, Stu arrojó a Greg al pozo negro. En cuanto se abrió la puerta, el hombre se sentó con urgencia sobre la manta. Después de regresar a la celda, Stu escondió rápidamente el teléfono en una grieta de la pared. El pollo que Ion había intercambiado por sus zapatos también logró salir corriendo durante este tiempo. Cuando Stu salió de la celda, cayó del cielo un excremento de gallina. Levantó la vista y vio al hombre sosteniendo una gallina en el techo. El hombre dijo que sabía lo que había pasado en el baño. Stu fue donde el hombre y le rogó que no le contara a nadie sobre el asesinato. El hombre aprovechó esta oportunidad para amenazar a Stu, pidiéndole un favor y entregándole el pollo. De vuelta en la celda, mientras todos disfrutaban del delicioso pollo, Stu también hizo una sugerencia. Había una fábrica en esta isla, y él pensaba que deberían trabajar allí para ganar algo de dinero. De lo contrario, morirían de hambre en prisión. El grupo desesperado finalmente accedió a su idea. Al día siguiente, llegaron temprano a la fábrica, pero Hugo no estaba. Lo habían invitado a la oficina de Selma con el pretexto de cantar en un banquete, pero en realidad, ella quería que matara a su hermano Branco. Preparó una mina terrestre para Hugo y le pidió que la colocara debajo del asiento de Branco cuando surgiera la oportunidad. Como condición, Hugo le pidió a Selma que lo ayudara a salir de allí, y Selma aceptó de inmediato, pero solo por él. Poco después, Selma lo llevó a una villa en la montaña, donde conoció a su amigo Clem. Resultó que el jefe de Selma había oído hablar de un genio médico en la prisión y les hizo traer a Clem para que la conociera. Aprovechando la falta de atención de los guardias, Hugo le contó a Clem el plan de Selma y le pidió que lo usara para amenazarla. Quizás de esta manera, ambos podrían salir de la isla. Un momento después, llevaron a Clem a la mesa del comedor. El jefe estaba muy contento de conocerla, pero justo cuando Clem estaba a punto de ser llevado, de repente pidió hablar con Selma a solas. Los dos salieron, y Clem amenazó a Selma para que la dejara ir, o le revelaría su plan al jefe. De mala gana, Selma aceptó, pero solo con la condición de que Clem tuviera que completar primero la cirugía de trasplante de hígado para el jefe. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como parecían. Mientras tanto, en la fábrica, Stu estaba ayudando al hombre a entrar en el conducto de ventilación. El hombre atravesó el pozo hacia un pasadizo secreto bajo la fábrica, donde una puerta conducía directamente a la costa. Sin embargo, cuando el hombre llegó a la puerta, encontró la mano de un guardia al otro lado. Entonces, volvió sobre sus pasos, pero cuando llegó al final del pasillo, se congeló. Había una pierna cortada frente a él. Desde una celda cercana, el sonido de cadenas tintineando fue seguido por un gruñido bestial. Asustado, el hombre subió la escalera de regreso a la fábrica. Cuando nadie le prestaba atención, salió corriendo por la puerta principal. En ese momento, Stu se sintió repentinamente mal. Fue al baño, se sentó en el inodoro y sacó varios artículos de contrabando de su trasero. Justo entonces, apareció Kai, y Stu rápidamente tiró las pastillas por el inodoro. Cuando salió, encontró a todos parados frente a él, y para su vergüenza, el inodoro había empezado a desbordarse. Con la suciedad flotando en el inodoro, los artículos de contrabando también se hicieron visibles para todos. El secreto de contrabando de Stu fue revelado. Mientras tanto, en la villa en la montaña, el banquete había terminado, y Selma y su hermano estaban disfrutando del evento habitual de Pascua. Aprovechando esta oportunidad, se giró para darle una señal a Hugo desde la casa. Hugo tomó la mina terrestre de su cuerpo y la colocó debajo del asiento de Branco. Después de sacar el imperdible, cubrió el asiento y fue al carrito, donde se sirvió una bebida para calmar sus nervios. De repente, el novio de Branco apareció detrás de él, y Hugo rápidamente dejó la botella. Para su sorpresa, un dispositivo de escucha se cayó del carrito. El hombre estaba atónito. En realidad era un agente encubierto de la CIA enviado para recopilar pruebas de los crímenes de los hermanos. Al revelar su identidad, se sentó en el asiento de Branco. Al darse cuenta de que la situación era grave, Hugo intentó irse, pero el hombre lo agarró. Al instante siguiente, se escuchó una explosión. Cuando Branco corrió, vio el cuerpo del hombre reducido a la mitad destrozado. Mientras tanto, Selma envió gente al exterior de la celda de Stu, donde varios secuaces dispararon salvajemente contra la celda. Pero no sabían que la celda estaba vacía. Escondido en el techo, el hombre presenció todo. En ese momento, Ion estaba golpeando violentamente a Stu. Afortunadamente, Ryan corrió y lo separó.
pero Ion seguía furioso. Justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo, de repente resbaló y cayó. Se golpeó la parte posterior de la cabeza en el inodoro, y Kai corrió inmediatamente hacia su padre. Justo cuando todos pensaban que Ion estaba muerto, de repente abrió los ojos, pero su mente ya no estaba clara. Al mismo tiempo, el hombre que había volado también era el novio del hermano de Selma, Branko. Branko encontró a los amigos de Hugo y los obligó a revelar la verdad. Fue Selma quien se llevó a Hugo, queriendo que cantara en el banquete. En ese momento, Branko finalmente entendió que su hermana Selma quería su vida. Cuando Selma vio que su plan había sido expuesto, se dio la vuelta y corrió, mientras Branko, sosteniendo un arma, la persiguió furioso. Los hermanos tuvieron una feroz batalla en la prisión. En el caos, el hombre vio a los guardias de la torre bajando. Se coló y, aprovechando el momento de distracción del guardia, lo noqueó. Luego subió a la torre, agarró el intercomunicador y llamó al centro de control. Del guardia en el centro de control, extrajo la ruta de escape, pero se necesitaban 3 personas para llegar a ella. Para escapar, se le ocurrió un plan para crear aún más caos. Le dijo al guardia en el centro de control que Selma y su hermano estaban peleando cerca del campo minado fuera e instó a los guardias a apagarlo. En ese momento, el guardia vio en los monitores de vigilancia que la prisión se había sumido en el caos, por lo que colgó el intercomunicador y se dirigió al interruptor de energía. En el momento en que pulsó el interruptor, quedó inconsciente por una descarga eléctrica. Mientras tanto, Ion, ya desorientado, vagó por el campo minado, y poco después, un gran grupo de prisioneros salió corriendo de la prisión. Al ver que todos escapaban, Stu y Ryan también corrieron como locos hacia el exterior. Pero para entonces, el guardia del centro de control se había levantado del suelo, caminó hacia el escritorio y presionó el botón de emergencia, restaurando inmediatamente la energía de la prisión. Justo cuando Stu estaba a punto de entrar en el campo minado, Ryan lo derribó repentinamente al suelo. A lo lejos, se oyeron explosiones en el campo minado, y los prisioneros fugitivos se detuvieron de inmediato, quedándose quietos, demasiado asustados para moverse. Ion, desorientado, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Kai le dijo que se quedara quieto y no se moviera. Pero Ion, incapaz de controlarse, dio unos pasos hacia adelante e inmediatamente pisó una mina terrestre. Después de la explosión, se vaporizó instantáneamente frente a su hijo. En ese momento, un teléfono en el suelo sonó de repente. A lo lejos, Stu gritó para que alguien le lanzara el teléfono. Esta podría ser su última oportunidad de escapar. Kai agarró el teléfono del suelo y lo lanzó con fuerza. O lo dejaban morir aquí o lo dejaban irse con vida. Tan pronto como terminó de hablar, el teléfono cayó en su mano. Entonces se acercó a Stu y los demás, sacó el teléfono de su bolsillo y lo usó como palanca para hacer que lo siguieran. Stu lo siguió sin dudarlo. A lo lejos, Kai seguía gritando, pidiéndole ayuda a Ryan. Pero Ryan, secándose el sudor de las manos, se dio la vuelta y se fue. Kai, desesperado, no podía aceptar estar atrapado aquí. Con los dientes apretados, avanzó lentamente. Un guardaespaldas llevó a un joven al médico, quien se estaba preparando para extraerle el hígado para una cirugía de trasplante que realizaría Clem. De repente, algunos petardos fueron arrojados a la habitación, y la explosión hizo que todos pensaran erróneamente que había disparos. Inmediatamente liberaron al joven, preparándose para contraatacar, pero resultó ser la hermana del joven, quien, al enterarse de la captura de su hermano, arrojó petardos a la habitación. El joven intentó escapar, pero la puerta principal estaba cerrada. El médico intentó detenerlo, pero una botella le golpeó con fuerza en la cabeza. El guardaespaldas indefenso sacó su arma, y el médico cercano inmediatamente se la disparó de la mano porque no permitiría que el hígado se dañara. El joven rápidamente recogió el arma del suelo y luego agarró las llaves que colgaban en la pared. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta para escapar, Selma, la directora de la prisión, entró. Mientras los dos bandos estaban en un punto muerto, Clem cargó desde un lado e inyectó directamente un tranquilizante en el cuello del joven. El joven miró a Clem e inmediatamente se desplomó en el suelo, inconsciente. Clem luego pateó el arma en el suelo a los pies de Selma. Para recompensar a Clem, Selma ordenó al guardaespaldas que la llevara de vuelta a la villa y la cuidara bien. Mientras tanto, el joven que yacía en el suelo sería atendido por el médico. Cuando el guardaespaldas sacó a Clem por la puerta, una niña se paró frente a ellos. Antes de que el guardaespaldas pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, 2 niños repentinamente corrieron por detrás y lo apuñalaron. La niña caminó lentamente y lo apuñaló varias veces. Clem corrió rápidamente y agarró la mano del guardaespaldas. Como no podían comunicarse, la chica le dirigió una mirada a Clem, indicándole que se fuera rápidamente. Clem tomó las llaves del guardaespaldas y se dio la vuelta, justo cuando varios niños con cuchillos comenzaron a atacar de nuevo. Del otro lado, el hombre,
junto con Stu y los demás, intentaron escapar de la prisión durante el motín. Pero en el camino, Stu vio a un hombre muerto. Inmediatamente lo reconoció como el empresario de pompas fúnebres que había cambiado su anillo por un teléfono. Él y su compañero Ryan comenzaron a registrar el cuerpo del hombre y finalmente encontraron el anillo. Rápidamente aprovecharon el caos para escapar. Mientras tanto, Clem regresó a la villa con las llaves, abrió una celda y liberó a la mujer que estaba dentro. Gemma había dicho que podía ayudarla a escapar de la isla, pero para sorpresa de Clem, cuando Gemma salió por la puerta, encerró a Clem dentro de la celda. Poco después, Selma regresó y abrió la celda para liberar a Clem, llevándola a buscar al médico. El médico estaba esperando su cirugía de trasplante, pero cuando entraron, Clem vio al médico muerto en la bañera. Justo cuando Selma estaba a punto de comprobar la situación, Gemma de repente cargó y la atacó, las dos comenzaron a pelear. Aprovechando esta oportunidad, Clem recogió el arma del suelo y ambas mujeres dejaron de pelear. En ese momento, Gemma volvió su atención al refrigerador. Bajo el interrogatorio de Clem, reveló el secreto oculto en su interior. Resultó que el refrigerador contenía un pasaje secreto a un túnel subterráneo, que conducía directamente a la costa. Después de escuchar esto, Clem empujó a ambas mujeres al túnel. Mientras tanto, el hombre condujo a Stu y a los demás a la fábrica, donde Stu y Ryan se ataron el contrabando a sus cuerpos. Necesitaban mucho dinero para escapar, pero justo entonces, alguien llamó a la puerta de Branco. Al escuchar esto, el hombre rápidamente subió las escaleras y Stu y Ryan se escabulleron fuera de la fábrica. Sin embargo, justo cuando estaban planeando cómo entrar al túnel, Clem y los demás encontraron algo aterrador en el túnel. En el túnel completamente oscuro, el gruñido de una bestia resonó de repente. Al oír el ruido, el grupo se dio la vuelta y huyó. Momentos después, Selma, Clem y Gemma llegaron al centro de control y transmitieron su ubicación. Si sus subordinados oían la transmisión y llegaban, Clem nunca podría escapar de la isla, para elegir a uno de ellos para que saliera como cebo. Gemma miró la pantalla de vigilancia y dijo que los guardias se estaban acercando. Pero justo cuando Clem estaba distraído, Gemma le arrebató el arma de la mano y la apuntó a Selma. Resultó que Gemma había sido una vez subordinada de Selma. Después de cumplir su sentencia, se suponía que debía abandonar la isla, pero Selma la privó de su libertad y la encarceló por la fuerza. Así que le guardaba un profundo rencor a Selma, y el cebo tenía que ser Selma. Selma regresó entonces al túnel, llegó a la puerta de una celda y la abrió de un tirón. De pie en la puerta, comenzó a cantar. Antes de que la canción se detuviera, la puerta de hierro detrás de ella comenzó a cerrarse de repente. Cuando se dio la vuelta lentamente, una criatura gigante apareció ante ella. Dos prisioneras entraron en el pasaje subterráneo de la prisión, con la intención de escapar. Pero no habían llegado muy lejos cuando oyeron pasos detrás de ellas. Rápidamente se dieron la vuelta y vieron la figura de una mujer parada frente a ellas. Nunca esperaron que Selma, quien se suponía que era el cebo para atraer a la bestia gigante, todavía estuviera viva. En ese momento, Selma vio un cadáver cerca. Cuando volteó el cuerpo, se dio cuenta de que era su jefe. Selma estaba abrumada por la desesperación, ya que su jefe había muerto en su territorio, y esas personas desesperadas nunca la perdonarían. Además, su hermano Branco seguía persiguiéndola. Sin embargo, su desesperación hizo que Gemma actuara de manera diferente y, sorprendentemente, decidió escapar con ella. Así que los tres llegaron al final del túnel, donde había 3 interruptores en la pared, y los 3 tuvieron que tirar de ellos juntos para abrir la salida de arriba. Cuando terminó la cuenta regresiva de Clem, los 3 tiraron de los interruptores, pero lo que Selma nunca esperó fue que su hermano Branco estuviera custodiando la salida del túnel. Cuando los hermanos se miraron a los ojos, Branco disparó inmediatamente 2 tiros y Selma cayó al suelo. Branco entonces entró en el túnel, pero no mató a las 2 prisioneras frente a él, porque sabía que incluso si salían arrastrándose de allí, no podrían escapar de esta pequeña isla. Después de que Branco se fue, el gruñido bajo de una bestia resonó por el túnel. Las 2 mujeres subieron rápidamente por la escalera cuando oyeron el sonido, pero inesperadamente, Gemma tiró de Clem hacia abajo. Sin embargo, Clem la bajó con fuerza y rápidamente subió por la escalera. En ese momento, apareció el gorila. Clem, que había salido del túnel, cerró inmediatamente la tapa de salida, observando impotente cómo la sangre de Gemma salpicaba el cristal, seguido de un grito agudo desde el interior. Mientras tanto, el criminal el hombre encerró a la supervisora de la fábrica en una habitación. El supervisor agarró una pistola de la mesa y disparó a la cerradura de la puerta. Sin embargo, el disparo no abrió la cerradura, sino que alcanzó al hombre fuera de la puerta. Stu y su amigo Ryan llegaron a la azotea de la prisión. Llegaron a la fosa de la funeraria donde se desechaban los cuerpos. Saltando a la fosa, pudieron acceder al túnel subterráneo.
Justo cuando estaban a punto de dar el salto, una voz familiar vino de repente desde atrás. Se dieron la vuelta y vieron una figura encapuchada de pie frente a ellos. Cuando la misteriosa persona se quitó la capucha, se dieron cuenta de que era Kai. Ryan trató de abrazarlo con entusiasmo, pero para su sorpresa, Kai sacó un cuchillo largo de su cintura. Resultó que no solo había sobrevivido a la explosión de la mina terrestre, sino que también salió ileso del campo minado. Pero mientras sobrevivía, una semilla de odio también había brotado en su corazón. Como sus dos mejores amigos, no habían podido ayudarlo cuando se estaba muriendo. Así que ahora, al verlos de nuevo, los consideraba sus enemigos. Se acercó a Stu y personalmente lo empujó al pozo. Ryan sabía que Kai no lo perdonaría, así que también saltó al pozo. Sin embargo, ninguno de los dos murió. Solo las costillas de Stu se rompieron en dos. Ryan lo ayudó a salir del pozo. Una vez que salieron del túnel, encontraron al hombre que estaba herido. El hombre les dijo que había un gorila en el túnel. Un gorila que no solo comía frutas sino que también le gustaba comer gente. Afortunadamente, el hombre había estado encerrado en una celda con el gorila y se hizo su mejor amigo usando una caja de plátanos. Ahora que el hombre sabía que no podría sobrevivir allí, les dio una caja de contrabando y un hidrodeslizador. También devolviéndole el teléfono a Stu, les dijo que había 3 interruptores en la pared al final del túnel. Tirar de ellos abriría la ruta de escape al exterior. Justo cuando terminó de hablar, el gruñido bajo del gorila resonó en el túnel. El hombre rápidamente les hizo un gesto para que se arrodillaran y guardaran silencio. Luego tarareó una melodía familiar para el gorila. Después de un momento, el gorila apareció ante ellos, y como el hombre había dicho, la bestia gigante realmente lo consideraba un amigo. Al verlo herido, extendió su mano para consolarlo. Stu y Ryan aprovecharon la oportunidad para irse en silencio. Siguiendo las instrucciones del hombre, llegaron al final del túnel y encontraron los 3 interruptores en la pared. Sin embargo, no importaba que interruptor tirara a Ryan, no pasaba nada. Entonces vio el cuerpo de Gemma tendido allí. Ryan se dio cuenta de que los 3 interruptores debían accionarse al mismo tiempo para abrir la salida, con la ayuda de Stu. Levantaron el cuerpo de Gemma y ataron sus manos a los interruptores con tiras de tela. Luego, Ryan usó una mano para agarrar los interruptores y colocó su pie sobre Gemma. Mientras contaba hasta 3, soltó su pie y juntó los interruptores. Inmediatamente, la salida de arriba se abrió y salieron con éxito. Poco después, el hombre, arrastrando su cuerpo herido, llegó al final de la salida. Quería dejar salir al gorila también. El gorila pareció entender sus palabras y, después de un par de gestos, inmediatamente subió la escalera. Justo entonces, Branco apareció de repente. El líder de la prisión estaba a punto de ejecutar a un criminal que intentaba escapar cuando de repente un gorila saltó detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, la bestia lo tiró al suelo. El gorila se acercó lentamente a él. En un rugido furioso, el gorila levantó ambas manos, y Branco se aplastó en una pulpa sangrienta bajo el grito lleno de dolor. Del otro lado, Stu y Ryan habían llegado a la costa, pero se enfrentaban a un nuevo problema. Stu pensaba que el hidrodeslizador que tenían solo podía llevar a una persona, por lo que escapar de la isla parecía imposible. Pero Ryan quería intentarlo. ¿Y si funcionaba? En ese momento, Stu llamó a Ryan y le pidió que cerrara los ojos y recordara sus buenos momentos juntos. Quizás este era su último momento, pero Ryan nunca podría haber imaginado que cuando abrió los ojos, Stu estaba parado frente a él con una piedra, y sin dudarlo, la estrelló contra la cabeza de Ryan. Entonces, Stu abrió el hidrodeslizador y resultó que podía acomodar a los dos. Lamentó haber actuado demasiado pronto, pero para entonces, Ryan ya había caído al suelo, inconsciente. Al final, Stu arrojó el contrabando al bote y lo arrastró hacia el mar. Sin embargo, justo cuando estaba disfrutando de su libertad, Clem de repente saltó del agua y se subió al bote. Stu vio el arma en el bote. No podía dejar que Clem se fuera con vida, o ella denunciaría sus crímenes al mundo. Clem pareció ver a través de sus intenciones, y los dos se lanzaron hacia el arma al mismo tiempo. Pero después del disparo, Ryan abrió repentinamente los ojos. Por favor, suscríbete a mi canal. Y nos vemos la próxima vez. Gracias por ver.